Estar hablando sobre la evaluación clínica del paciente neurológica, ¿no es cierto? Entonces, hablábamos de qué aspectos eran los que me interesaban a mí como clínico evaluar al paciente, que yo tenía una sospecha de que tiene algún problema neurológico, ¿no es cierto? Entonces veíamos el estado de conciencia o el estado mental, que ahí qué términos utilizábamos. Estuporoso, sí, como alerta, es normal que voy a verle, ¿no es cierto? El estado de motricidad o locomoción, cómo es la marcha del paciente, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a ver otros términos que ya vamos a ir viendo adicionalmente, sí, más adelante. El estado de coordinación, si coordina o no al momento que camina, ya. Las reacciones posturales que tiene. El anterior semestre habíamos visto algunas. ¿Cuáles eran? Tenían una relación con problemas neurológicos, la de opistótono, ¿no es cierto? Muy bien. También hay que revisar los reflejos craneoespinales, también es muy importante. Y el estado de sensibilidad del paciente, ¿no? Si yo veo que tiene un paciente con hernia discal, ¿no es cierto? Que no tiene movimiento del tren posterior, tengo que revisar si hay sensibilidad o no en ese paciente, ¿no? Para saber si está llegando información nerviosa a ese lugar o no, ¿ya? Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito, profundizando en cada cosita para que ustedes puedan tener una noción más clara luego y al momento que se haga el examen neurológico, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que enfocarnos es en ver las fascias del paciente, es decir, la parte de la carita es donde me voy a fijar. ¿Y cuándo creen que nosotros vemos patologías que pueden afectar la fascia, las expresiones de la cara? ¿En qué casos? ¿En qué casos? ¿En qué tipo de patologías creen que va a estar afectada la expresión de la cara? Neurológica. Pero por origen neurológico. Ya vimos la parte de los pares craneales, ¿no es cierto? Entonces... afectaciones del trigémino. ¿Qué pasa en el trigémino? Cuando hay una afectación en ese nervio. Ya vimos. No puede cerrar la boca, ya muy bien. ¿Qué más voy a ver? Ya tiene atrofia muscular, bueno, sí, porque es un nervio mixto. Ya. ¿Qué más? ¿En qué otra patología pueden encontrar? ¿Qué otro nervio puede estar afectado para que yo tenga cambios en la fascia? Ya, muy bien. ¿En qué casos? El paciente tiene que parálisis facial, ¿no es cierto? Entonces va a tener asimetría, ¿ya? Y bueno, dentro de los cambios que se puede ver fácilmente en estos pacientes es cuando tenemos una fascia tetánica. ¿Por qué va a estar ocasionado? O en pacientes que tengan tétanos, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que hay una contracción o rigidez muscular, ¿sí? Hay una hipertonía facial, entonces todos los músculos van a estar contraídos, ¿sí? Y por eso vamos a ver que en la parte de la frente de los pacientes vamos a tener como esas arruguitas, ¿sí? Eso es propio de pacientes que tienen una fascia tetánica, ¿ya? Van a tener las orejas rectas, ¿sí? Ustedes quieren hacer movimientos y hay déficit o hay dificultad para mover las orejitas, ¿sí? Y también van a tener una contracción marcada en los maceteros, ¿sí? Entonces van a ver que toda la cara está como contraída, ¿sí? Pero va a ser más visible que ustedes puedan verle en la parte de la frente, ¿ya? Entonces, si yo veo una expresión así en la cara, todavía no veo cómo camina el paciente, podría estar pensando que es alguna enfermedad neurológica que puede estar ocasionando esto, ¿ya? O sea, ahorita vamos parte por parte, ¿sí? Cada aspecto que ustedes tienen que ir valorando en el paciente, ¿ya? La simétrica, ¿sí? Esta es la típica cara del paciente que tiene parálisis facial unilateral. Entonces, ¿ustedes cómo describen esa cara? ¿Qué nomás notan de diferencia? ¿Cuál es el lado afectado en este plano? ¿El izquierdo o el derecho? El derecho es el que está afectado. Su derecho. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué más ven? Sí, puedes ver eso también. ¿Qué más?
En este paciente, miren, el párpado caído también está, sí, muy bien. Y en este lado que no está afectado, sí hay contracción de los verbos, sí, pero en el otro lado está todo caído, ¿no es cierto? ¿Qué nervio está afectado ahí? El facial. ¿Qué número es? 7. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener todos estos cambios? Porque si me voy de nuevo a lo que aprendimos en las anteriores clases, el facial inerva el músculo orbicular del párpado. Y si está afectado, obviamente, se le va a caer el párpado, ¿no es cierto? No puede tener esa contracción, ¿ya? También tengo lagoptalmo. ¿Saben qué es lagoptalmo? Por la parálisis. Tengo una expresión de lagoptalmo que tiene que ver con la parte del ojo, cómo se ve el ojo. Si tengo si el nervio facial interviene en el músculo orbicular y no me sirve el nervio, ¿no es cierto? Y tengo una caída del párpado, así, y cierren, parpadeen, y cierren, pero así, con el párpado caído. ¿Pueden cerrar completamente? No. Entonces el lagoptalmo es cuando hay una imposibilidad de cerrar completamente los párpados, ¿ya? Y en este caso, ¿por qué se da el lagoptalmo? Porque tengo una lesión del facial y el facial interviene en el músculo orbicular, ¿no es cierto? Y se cae. Entonces el párpado inferior no puede hacer esto, no puede cerrar, queda así todo el tiempo bajo, ¿ya? Muy bien. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene parálisis facial, ¿no es cierto? Y ustedes, ¿cada cuánto parpadean? Más cuando se quieren dormir. Ahorita, por ejemplo, ¿cuántos? Así, para medio revivir. El parpadeo es algo involuntario que ustedes tienen, ¿no es cierto? No es que están todo el tiempo 1, 2, 1, 2. No, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, obviamente, la parte del autónomo no está afectada, solo está afectada el nervio, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo el perrito está queriendo parpadear. Pero todo ese tiempo que está queriendo parpadear, cerrar completamente los párpados, el párpado inferior no le sirve, ¿no es cierto? Entonces está haciendo esto. ¿Ya? Y quédense así un rato con el párpado caído y sigan parpadeando. ¿No sienten un airecito ahí en el ojito? Como que se seca. Se seca muy fácilmente. Y si yo tengo una resequedad en la córnea, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar al paciente? Lo más probable es que le produzca una úlcera corneal, ¿ya? Entonces tengo una afectación secundaria por todo esto que le está pasando al paciente. Entonces todo el paciente que tenga parálisis facial, no solo hay que identificar esto, sino también ver, valorar cómo parpadea el paciente, ver si cierra o no completamente los párpados, saber si tiene lagoptalmo o no tiene lagoptalmo, porque si yo sé que tiene esto y que no puede cerrar completamente, yo como clínico sé que si no mando lágrimas artificiales y no mantengo lubricado ese ojito, voy a tener una complicación que pude prevenirla, mientras el paciente se va recuperando, ¿ya? Muy bien, y a veces hay, estas cositas son cosas que no lo toman en cuenta, lo dejan pasar y es ahí donde el paciente tiene mayores complicaciones que no debería haber tenido, ¿ya? Entonces, en la primera imagen, ¿dónde está la lesión? ¿Lado izquierdo o derecho? Derecho. En esta, derecho. Y en este, exacto, muy bien. ¿Ya? Entonces miren aquí. Normalmente esto a cuáles les pasa de manera normal. ¿A qué viejitos? A todos los braquicéfalos, ¿verdad? PUC peor. Ya, el PUC sí es el peor. Ya. Entonces, por eso es que la mayor parte de PUCs tienen úlceras, ¿sí? Porque como están tan salidos esos globos oculares en esos perros, cuando cierran no es que cierran completamente, entonces tienen alta predisposición a tener úlceras corneales, a tener queratitis seca también, ¿sí? Pero más o menos desde esto, ¿no? Ya.
Si ven, no nos cierra completamente, se queda a mitad. Ya, muy bien. Y la otra fascia es la fascia del trigémino, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la característica? Era la imposibilidad de cerrar la boca, ¿no es cierto? Y es así como nosotros vemos al paciente. Y si logran notar en este paciente, aparte de lo que tiene colgada la mandíbula, si ven esta parte, está muy marcada la parte ósea de ese paciente. ¿Por qué? Porque hay atrofia muscular también, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces acuérdense que estos nervios también eran mixtos, ¿no es cierto? Entraban en la parte de la inervación de los músculos, y si estoy teniendo una lesión, ya no voy a tener actividad muscular, y también por eso a nivel neurológico se me imposibilita cerrar la mandíbula, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí en cambio es la fascia de Horner, ¿sí? Esto es común en gatos, si se puede ver. Normalmente es cuando hay una lesión en la inervación simpática del globo ocular, ¿sí? Y hay proptosis del párpado superior. ¿Qué es proptosis? Si yo estoy diciendo que hay proptosis del párpado superior, miren las imágenes, en este perro específicamente, ¿qué creen que es proptosis? Caída del párpado superior, ¿sí? ¿Ya? Adicional tiene protrusión del tercer párpado. Si vemos aquí, ¿qué tiene el paciente? Vean las pupilas. Anisocoria, porque este está. ¿Qué está? Está contraído. No pequeño, ¿cómo se dice? Contraído. No. ¿Ah? Miosis. ¿Y este de acá? Si tengo uno chiquito y otro grande, es anisocoria. Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿queda claro cómo es la fascia de Horner? Entonces tengo varios aspectos importantes: la protrusión del tercer párpado, la proptosis del párpado superior, y puedo tener anisocoria. Y eso es un aspecto muy importante que podemos diferenciar con otros síndromes que puede tener el gato, que es el síndrome de Howe. ¿Ya? Con la anisocoria yo puedo diferenciar uno del otro. ¿Ya? Y esta es la tarea que tiene para mañana. Sí. Ah, no, para la otra semana. Ya no les veo. Ajá. Ya, este es para el lunes. ¿Ya? Entonces, eso me consultan, ¿no? Cuidado con utilizar ChatGPT, porque hoy sí que a mano. Para que si buscan en ChatGPT, al menos tengan que escribir. ¿Ya? Al menos. ¿Qué era enoftalmia? ¿Cuál? Enoftalmia era la parte de acá, mira. Acá estaba. ¿Dónde estaba? La enoftalmia. ¿Dónde está? En este. Ya. La enoftalmia es cuando yo tengo una rotación del globo ocular hacia medial, ¿sí? Enoftalmia, ¿sí? Y una disminución de la amplitud, ¿sí? Eso es lo que voy a ver, ¿ya? Y aparte de la proptosis que tengo, entonces en este perro se ve bastante bien, porque si ven que hay una rotación hacia medial del globo ocular, tengo la proptosis del párpado superior, ¿sí? Mi gato se ve mucho mejor la parte de anisocoria, por las pupilas inmensas que tienen, ¿no es cierto? Como que en los perros es un poco más difícil y todo, que vean, pero a simple vista es más fácil verlo en gatos. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el estado de conciencia, ¿no es cierto? Que bueno, eso lo vamos a ver rápido. ¿Cómo son los estados de conciencia del animal? Alerta, tiene respuestas a todos los estímulos, ¿no es cierto? Obnubilación, el paciente tiene tendencia a dormirse, y solo si no se estimula nada más, ¿ya? Si por ahí tengo un sonido externo, pues vuelve a estar alerta. El estupor y el comatoso son pacientes que están inconscientes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? Que el estuporoso sí responde a estímulos dolorosos, es decir, si me llega el paciente inconsciente
y hago un reflejo para ver si hay sensibilidad o dolor profundo, le pellizco a nivel de las falanges o a nivel interdigital con una pinza y le aprieto súper bien y reacciona, es poroso. Pero si hago eso en el paciente inconsciente, está comatoso, ¿cierto? Ya. Entonces, las afectaciones nerviosas a nivel de la conciencia, cuando yo tengo a veces pacientes que tienen una sobreexcitación, ¿sí? Va a ser porque tiene una hipersensibilidad, porque hay hiperestesia en ese paciente, ¿ya? Y la otra es que yo vea al paciente que está totalmente deprimido, ¿no es cierto? Ya. Y las alteraciones de conciencia, cuando son crónicas, ¿sí? Es decir, el paciente quizás tiene episodios convulsivos o los pacientes que tienen hidrocefalia, los chiquititos, dentro de los signos clínicos que normalmente se va a ver son pacientes que son lentos para caminar, titubean mucho para hacer una cosa de otra, ¿sí? Son pacientes que van a estar en estado, si veo la conciencia, no van a estar alertas completamente, ¿sí? ¿Qué término podré utilizar en ellos? Van a estar como en obnubilación, más o menos, porque no van a estar inconscientes, ¿ya? En esos casos va a ser en casos de hidrocefalia, que también hay encefalitis, ¿ya? Y cuando hay una alteración transitoria de la conciencia, son en casos de pacientes que tienen convulsiones. El paciente que tiene convulsión, ¿qué le pasa después de que tuvo la convulsión? ¿Cómo se queda? ¿Va de nuevo a correr ahí, a caminar? ¿Cómo está? ¿Mareado? ¿Está medio disociado, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Entonces eso es un estado de conciencia, pero transitorio, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando hay pacientes que tienen un coma urémico, diabético, o porque tienen un trauma, el paciente que se cayó del tercer, cuarto piso, pero sobrevivió y llegó a la consulta, pues no es que va a llegar así alerta, caminando, ¿no? Quizás va a estar en obnubilación y ahí es donde me tengo que preocupar porque obviamente sé que algo pasó a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Y esto es un recordatorio de lo que habíamos visto el anterior semestre, que para eso nosotros debemos utilizar la escala de Glasgow, ¿no es cierto? Y ahí que revisábamos, que valorábamos la actividad motora, ¿no es cierto? Los reflejos del tronco encefálico, el nivel de conciencia, ¿no? Y recordar que este score, mientras más puntos tenga, más favorable es, o sea, el paciente no tiene nada, está más sano que nunca. Mientras menos puntuación tenga, está más jodido, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros podemos ver en la parte de actividad motora, ¿a cuál le dan la puntuación de 6? Al paciente que tiene un paso normal, reflejos espinales normales. Entonces, está caminando normal, ¿no es cierto? Pero ¿al cual le dan 1? Al que está postrado, tiene hipotonía muscular, es decir, está flácidos los músculos, ¿sí? Y los reflejos espinales están ausentes, ¿ya? Entonces, cuando vean el paciente que llega así, postrado, comatoso, sin respuesta a estímulos dolorosos, le pongo 1, ¿no es cierto? Pero el paciente que viene con reflejos normales, está activo, alerta, le pongo 6, ¿no es cierto? Algo más importante es que, si ustedes ven, la hipotonía muscular es mucho más grave que el paciente que tiene rigidez, ¿sí? Entonces ahí ustedes también pueden ir valorando para ver si le ponen 4, 3, 2, dependiendo, ¿ya? En los reflejos del tronco encefálico es muy importante valorar la parte de los reflejos pupilares. Entonces, si yo le pongo la lámpara y tiene buena contracción pupilar, le pongo 6, ¿no es cierto? Si yo hago la misma valoración y el paciente tiene midriasis en el momento que yo pongo, o sea, no reacciona, pero el paciente está con midriasis, es mucho peor que el paciente que tiene miosis. Entonces, muchas veces antes de que hagan esta valoración, si ustedes le ven al paciente revisando, es el paciente que se cayó, ¿no es cierto? Y le traen a consulta y le ven, si tiene miosis, no está tan grave, que digamos, ¿ya? Quizás el pronóstico va a ser no tan malo, tiene una probabilidad de sobrevida del 20%. Pero si yo veo que este paciente tiene midriasis y no responde, lo más probable es que tenga un 5 a 10% de sobrevida, ¿ya?
Y si es ese paciente que viene ya comatoso, postrado, mucho peor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el último es el nivel de conciencia, saber si viene comatoso, estuporoso o si está alerta, ¿ya? Entonces, de manera general, cuando yo puntúo, doy una puntuación o obtengo una puntuación muy alta, el paciente que está, ¿bien o mal? Bien. Y si tengo una puntuación, no, si tengo una puntuación alta, Está bien. Está si bien. está alta, favorable. Ya. Ya. Si tiene baja, ya. Quería hablarles. Ya. Ahora vamos a ver la postura corporal. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos al paciente, ¿no es cierto?, que está en estación, ¿ya? ¿Cómo está el paciente en estación? ¿Cómo describirían a ese paciente que está en estación? Paradito. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? Todo el tiempo está así. Está firme. Está equilibrado, ¿no es cierto? Equilibrio. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Y para que tenga esto, pues interviene la parte vestibular, visual y la propioceptiva para que podamos tener una orientación en el espacio, o sea, para que el animal pueda estar bien orientado en el espacio donde está, ¿sí? Entonces, en conjunto con el sistema locomotor, vamos a ver cómo está la actitud en estación en ese paciente, en decúbito y en marcha. Es lo que vamos a revisar en esas tres posiciones. Obviamente en los grandes no va a ser en decúbito, vamos a ver en marcha, ¿no es cierto? Y en estación, ¿ya? Pero en pequeñas especies podemos hacerlos en esos tres, ¿ya? Entonces, ¿qué es la propiocepción? La propiocepción es la tensión y el estiramiento muscular, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta es la información que reciben los propioceptores, ¿no es cierto? Lo llevan al sistema nervioso central y generan una respuesta motora, ¿ya? ¿En qué pacientes ustedes han visto que no hay propiocepción? Ya habíamos hablado en la anterior clase sobre la parte de los nervios espinales. ¿En qué ejemplo veíamos que no había propiocepción? ¿En cuál? ¿Se acuerdan en cuál vimos? En las coxígeas. Por ejemplo, en la cola, ¿no es cierto? Estaba caída y no, quizás ahí no hay propiocepción, pero de los miembros. Ahí es cuando el paciente esté así. Sí. Esa es propiocepción. Ah, también ahí voy a tener falta de propiocepción de los miembros posteriores. También de los posteriores. Cuando el vestibular está afectado, no tengo que Ahí no tanto, ahí pierdes el equilibrio. El texobraquial, muy bien, desde el anterior, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que pasa. Sí tenía por ahí un video, pero la propiocepción es que el paciente o ustedes, no es que mientras están caminando se van jalando uno de sus pies, ¿no es cierto? Van poniendo así los pies, ¿no es cierto? Ya, entonces esa es la propiocepción que ustedes tienen, la información que genera su cerebro para decir, tienen que poner, flexionar los pies para poder caminar. Cuando tienen alguna lesión en algún punto, si pierden la propiocepción, no pueden hacer esto, ¿sí? Y ya vamos a ver, ya cuando hagamos la valoración neurológica en estos pacientes, que una de las pruebas que se hace es valorar la propiocepción. Entonces se le pone la patita del animal así, por ejemplo, así, y él debe hacer esto, porque es involuntario, ¿sí? Si yo pongo y el paciente se va llevando, tengo ausencia de propiocepción, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante primero que entiendan esto, para que ya luego cuando hagan la valoración neurológica sea más fácil que ustedes puedan comprender, ¿ya? Entonces, en estación que vemos que la cabeza esté derecha, ¿no es cierto? Que el peso esté bien distribuido en toda la parte del cuerpo. Si yo veo que empiezo a ver en ese paciente que hay atrofia de uno de los miembros, sé que está haciendo sobrecarga en uno del contramiembro, ¿sí? Y a veces pueden ser situaciones que el tutor no se da cuenta, pero yo solo valorando cómo está la musculatura en los miembros, debería estar de manera paralela,
¿sí? Si yo veo que en uno de los miembros hay atrofia muscular, ¿qué me está diciendo? Que el paciente por algún problema no está sentando, no está equilibrando todo su peso en ese lugar. Está pasando el peso al otro lado, ¿sí? Puede ser por dolor, porque tiene un problema osteoarticular, ¿sí? Podría ser por varias causas, pero eso es lo que me tengo que fijar, ¿ya? Cuando tengo una lesión vestibular, ¿no es cierto? En cambio tengo esta inclinación de la cabeza, ¿no es cierto? Y cuando tengo la inclinación de la cabeza, cuando va a estar inclinado a cualquiera de los lados, la inclinación va a ser hacia el lado de la lesión. Entonces, en este paciente, ¿qué lado está lesionado del vestibular? El izquierdo. Entonces, les voy a poner este video. No. Voy a poner este para que puedan observar. Pero todos estos pacientes tienen síndrome vestibular. ¿Sí ven? Eso es muy marcado. Que no pueden ni siquiera mantenerse en pie. ¿Sí? Entonces el vestibular es responsable del equilibrio. ¿Sí? Entonces miren, aparte que está ladeada la cabeza, no puede mantenerse de pie. ¿Ya? Y como les decía, no. Ya, miren. Es marcadísima la muy marcada. Entonces, ¿en qué caso nomás veíamos esto? Otitis. En otitis, pero ¿en qué más? Porque el síndrome vestibular puede ser central o periférico. Periférico va a ser cuando yo tengo un problema a nivel del conducto auditivo, ¿no es cierto? Ahí es donde voy a saber que el síndrome vestibular es periférico. Cuando es central, ¿qué puedo pensar que tiene el paciente? Algo le está pasando aquí, en el coco. ¿Y qué puede estar pasándole si veo que es un paciente geronte? ¿Qué van a tener la sospecha? Paciente geronte, viejito, y que está con síndrome vestibular y no tiene otitis. Trauma. Y no se cayó. Amaneció así, ¿yo? Ya la vejez. Ya la vejez. Ya. No, ¿qué más? ¿Qué podría ser? ¿Qué creen que podría tener el paciente? Y no tiene otitis. Entonces, si yo veo que lo primero que tengo que ver en un paciente que está ladeado de la cabeza, el conducto auditivo, porque es lo más fácil que yo puedo valorar, ¿no es cierto? Pero si veo yo esos conductos auditivos están hermosos, están rosaditos, no hay secreción. Entonces digo, chut, es central. ¿Y por qué podría ser central? ¿Cuáles serían mis diferenciales que yo le pondría a ese paciente? Un tumor, muy bien, porque es viejito y los viejitos tienen tumores en todos lados, ¿sí? ¿Y qué más creen? Pacientes que tienen ACV, un accidente cerebrovascular, y que también va de varios orígenes, también puede tener un síndrome vestibular, dependiendo de dónde fue la lesión, ¿sí? Si estuvo cerca de la parte vestibular, pues obviamente ahí es donde voy a tener. Muy bien, entonces otra postura, vamos a ver el caballo de madera, donde vamos a ver que tiene una posición rígida de miembros, sí, ya van a ver cómo marcha este caballito, pero otra es la cola, que está extendida, ¿sí? Y adicional, tiene protrusión del tercer párpado. ¿Esto con qué lo asocio? ¿Con qué enfermedad creen que van a asociarlo? Está rígido el paciente. Con la fascia que ya vimos, una de las fascias con las que vimos, ¿con cuál le asocia? Con las que vimos ya, recién. Porque en las fascias vimos solo la cara, las expresiones faciales, ¿ya? Y ahora dice que este caballo de madera es así como se llama la postura, tiene una posición rígida.
Exacto. Entonces los pacientes que tienen tétano van a ser así. Miren. Pero sí ven cómo están los miembros y la cola. Ya, la cola es muy importante que vean. Y miren, tiene protrusión del tercer párpado. Entonces va a haber patologías que va a ser más fáciles que ustedes puedan diagnosticar y otras que obviamente tienen que valorar más minuciosamente. Pero si yo veo esto en un caballo y obviamente me voy al campo, ¿no es cierto? Me voy solito a hacer esa consulta y veo eso, que tiene toda esa postura. ¿Qué es lo primero en que voy a pensar? Que tiene tétano. ¿Sí? ¿Ya? Este era lo que les decíamos, ¿cierto? Cuando tienen arrastres del dorso de la mano, ¿sí? ¿Qué puede estar lesionado ahí? El plexo braquial. Muy bien. Cuando tengo esta posición en flexión, que era cuando los pacientes presionaban su cabeza contra alguna estructura dura, ¿en qué casos puede ser? Cuando tiene cefalea, tiene dolor en el cráneo, algo le está doliendo, puede tener un aumento de la presión intracraneana también, pero esa es una postura como que se puede ver en pacientes que tienen cefalea. ¿Ya? Y ahora ya le vi al paciente en estación, ahora quiero verle al paciente en marcha, ¿ya? Quiero ver cómo es la actitud en marcha. Entonces hay que ver el tipo de claudicación, porque puede ser de origen ortopédico o de origen neuromuscular. Cuando es ortopédico, la repetición del movimiento va a ser regular, va a ser el mismo, ¿sí? En tiempo y amplitud de movimiento. Si a un paciente quizás le pisaron la patita, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Camina en 3, pero es el mismo movimiento, ¿no es cierto? Sí. A medida que va caminando, los otros 3 miembros tienen la función normal y este solo claudica, ¿no es cierto? Pero cuando es a nivel neuromuscular, la repetición va a ser irregular y anormal. Por ejemplo, en un paciente atáxico, ¿cómo va a caminar? Así, ¿no es cierto? O cuando hay hipermetría, van a estar así, ¿no es cierto? Cuando están queriendo caminar. Y a veces hay pacientes que no es que van a ver la hipermetría muy marcada. Quizás están caminando, pero están abriendo un poco más los miembros anteriores o los posteriores. Entonces, si es de manera regular el movimiento que lo hacen, puedo pensar que es por algún problema osteoarticular, ¿sí? Pero si ya puede ser algo neurológico, la marcha es irregular, ¿sí? No va a ser el mismo paso que dé 2 veces, va a estar todo distorsionado, ¿ya? ¿Y en qué me fijo también aquí? En el desarrollo muscular, eso es muy importante. Y también revisar al paciente cómo hace la marcha en una parte plana, en una parte perpendicular, inclinada, ¿sí? Y revisar si en todas esas tengo un cambio, pues yo puedo confirmar ahí. O ver si cuando esté inclinado, el lugar donde le hago caminar está más marcada la marcha inestable en el paciente, pues ahí es como que identifico mejor. ¿Qué alteraciones puede tener? Ahí vamos a ver sobre el déficit motor, ¿sí? Donde yo puedo tener paresia o parálisis. Y la paresia es la pérdida de movimiento parcial, pero la parálisis es la pérdida de movimiento completo de las extremidades, podríamos decirlo así, ¿cierto? Entonces vamos a ver en este y me van a decir cuál tiene paresia y cuál tiene parálisis. Vean bien. Ya, y ahora vean el otro. Eso es paresia. Porque sí ven que hay un déficit motor, pero sí puede acentuar. En cambio, en la otra, el movimiento que ven de los miembros posteriores es por lo que hacen los anteriores, pero los de atrás están solo ahí arrastrándose, ¿ya? Entonces eso es lo que yo quiero que diferencien, ¿no? La parálisis de la paresia, que a veces pueden pensar que es paresia una parálisis. Eso es paresia, ¿sí? ¿Ya?
La anterior. Ya, listo. Gracias. Ya. ¿Y cómo yo puedo hacer esta clasificación? Uno, por el tono muscular, ¿sí? Por cómo veo el tono muscular en los miembros que están afectados y también por la cantidad de miembros que están afectados. Por el tono muscular, yo puedo decir que tiene una parálisis espástica o una parálisis flácida. Y en la parálisis espástica, ¿cómo van a estar los músculos? Rígidos, ¿no es cierto? Va a haber hipertonía muscular, van a estar como que contraídos, ¿se entiende? Y en la parálisis flácida, ¿cómo va a estar el músculo? Flácido, hipotónicos, voy a tener hipotonía muscular. Muy bien. Entonces miren, algo muy importante que les va a servir para diferenciar qué tipo de parálisis es en el paciente es que en la espástica yo sé que va a tener una lesión en la motoneurona superior, ¿ya? ¿Y qué voy a ver en el paciente? Miembros posteriores y la lesión es aquí en columna, ¿sí? Uno, los miembros posteriores van a estar rígidos, ¿sí? Y van a estar dirigidos hacia adelante, se sientan como coquitas, ¿sí? Y hay aumento del tono muscular, hay hipertonía. ¿Sí ven cómo está? Se le nota los músculos que están como contraídos. Entonces ahí yo sé que el paciente tiene una parálisis espástica, que lo más probable, el origen de esa parálisis es porque hay una lesión en la motoneurona superior. Cuando tengo una parálisis flácida, en cambio, la lesión va a estar en la motoneurona inferior. Y en cambio, los miembros posteriores van a estar para atrás, ¿sí? Y en cambio, en estos voy a tener hipotonía, ¿ya? Entonces, este paciente que tiene, ¿qué tipo de parálisis? Flácida. ¿Ya? Entonces esto también les ayuda en ver cómo llega el paciente a consulta, porque muchos pacientes llegan así y muchos pacientes luego llegan así. Entonces solo viendo la postura también me puedo dar una idea de dónde es el origen de la lesión. ¿Ya? ¿Puede haber un cambio de flácida a espástica? Sí, también. En pacientes que tienen hernias discales, cuando las hernias discales son protrusivas, son agudas, inicialmente el paciente viene así. Y luego con el tiempo, si ya hubo una lesión no reversible, muchos de estos pacientes necesitan cirugía para descomprimir el canal medular. Y si no se llega a hacer eso, terminan así. Luego el paciente con fisioterapia puede llegar a generar una marcha primitiva, que si ustedes han visto a los shih tzu pequinés que caminan medio chuequito así, y que si le preguntan al tutor, sí, antes le dio algo, hicieron una marcha refleja, ¿sí? Una marcha primitiva, ¿sí? Ustedes van a ver que no camina así, sino que camina por donde quiera, pero camina, ¿sí? Entonces, es una respuesta del organismo, ¿sí? Que tienen estos pacientes. Ya. Entonces, en el tema de motricidad y locomoción, la parálisis es cuando tengo una falta de contracción del músculo, puede tener un músculo flácido, un músculo espástico. La hemiplegia es cuando tengo la parálisis de la mitad lateral del cuerpo, ¿sí? ¿Ya? La paraplegia es cuando yo tengo una parálisis bilateral, pero en miembros posteriores, ¿ya? La lesión va a ser en médula espinal y depende, puede ser en tórax, lumbar o sacra, ¿no es cierto? Pero yo me voy a ir desde el segmento torácico hacia el sacro, porque ahí probablemente es donde está la lesión a nivel de la médula espinal, ¿ya? Y la cuadriplegia, yo sé que tengo parálisis de los 4 miembros, entonces el origen de la lesión va a ser o en la médula espinal, pero en los segmentos más craneales, o a nivel del cerebro, ¿sí? Ya. Parálisis, aquí podemos ver en este cuadrito qué término utilizo dependiendo de la cantidad de miembros que están paralizados, ¿no es cierto? Cuadriplegia, todos. Paraplegia, miembros posteriores. Braquiplegia, miembros anteriores nada más. Hemiplegia, la mitad del cuerpo. Y monoplegia, un solo miembro.
Entonces, este paciente que tiene. ¿Ah? No, mírale este. No, mírale este. Ajá, están todos, ¿sí? Y este, Ese sí es. ¿seguros? Sí. Y ya, solo me falta esto. La debilidad muscular. También yo puedo ver en la parte de debilidad muscular cuando tiene paresia o paraparesia. ¿La paresia qué es? Cuando la debilidad muscular es parcial, por una reducción de la fuerza al hacer un movimiento en una o más extremidades. Y la paraparesia es la debilidad muscular que afecta solo a miembros posteriores. ¿Ya? Entonces eso como terminología para que ustedes vayan asociando y ya luego vamos a seguir viendo todo lo demás. ¿Ya? Son libres. Adiós.